Bueno, muchas gracias y nuevamente disculpas a las personas que estuvieron hace un momento y tuvimos unos problemas porque no se nos escuchaba hacia afuera, nos escuchábamos nosotros acá en la conversación con el compañero Emily. Bueno, igual creo que no avanzamos tanto en la discusión como en el grueso de la presentación que tiene el compañero hoy para con nosotras. Eh, bueno, no sé desde qué punto retomar, pero bueno, lo que quisiera hacer es permitir al compañero Emily, quien viene de la organización EMBAT en la región de Cataluña, pues entrar en lleno con la charla. Nuevamente va a dar brevemente la presentación. Eh, Mientras tanto, lo que sí creo que no hicimos hace un momento fue, si nos puedes comentar, Emily, eh, en este momento, ¿qué es EMBAT y a qué se dedica? Mientras voy buscando para lo de tu perfil. Bueno, EMBAT es una organización anarquista, organización política anarquista, representativa del anarquismo organizado aquí en Cataluña. Fundamentalmente somos mujeres y hombres que estamos vinculados a los movimientos sindicales y a los movimientos sociales en Cataluña, que al mismo tiempo somos anarquistas y consideramos que es necesaria tener una organización específica anarquista en la cual discutir las líneas generales de nuestra intervención, ¿no? Es decir, por tanto, estamos en diversos campos, desde el campo educativo al tema barrial, al tema antipatriarcal y bueno, y a partir de ahí tenemos una trayectoria de aproximadamente unos 7 años, más o menos. Ahora mismo estamos en una discusión de nuestra línea política y al margen de eso, pues haciendo una serie de comunicados internacionales, entre otras organizaciones con vía libre y, y participando de las luchas que se están dando en estos momentos en Cataluña bueno, con todo el tema derivado del COVID y con la problemática social que se ha desarrollado a partir de eso con respecto al mundo del trabajo, de la vivienda, pero también eh, la peor situación de las mujeres y de los jóvenes y de la inmigración respecto al tema. Este es de alguna manera nuestro trabajo, ¿no?, en estos momentos. Bien, agradecemos ya a las personas que ya se van nuevamente conectando acá en sintonía con nosotras. Se estaba hablando el compañero Emily, nos habla a nombre de EMBAD en Cataluña. Ahora sí voy a volver a dar brevemente tu perfil, Emily. El Ujú. compañero Emily Cortavitarte Carral. ¿Pronuncia bien tu apellido? Sí, es complicado. Es un apellido de origen vasco y largo y complicadito, sí. Sí. Sí, eso también quería contarte. ¿Tú eres oriundo de qué región del Estado español? Bueno, yo nací en Cantabria, en el norte. Lo que pasa que llevo viviendo en Cataluña desde el año 1969, es decir, que he vivido más parte de mi vida en Cataluña que en ningún otro sitio del Estado español, ¿no? Vale, entonces, como lo decía, el compañero Emily es de profesión historiador, ¿sí? También se desempeñó como profesor de historia de educación secundaria y ya es ya jubilado. Y en su militancia política ha desempeñado los cargos como secretario general de la Confederación General del Trabajo, la CGT de Cataluña, del 89 al 98. Ya en el siglo XXI, del 2005 al 2014, se desempeñó como secretario general del Sindicato de Enseñanza de la CGT en Barcelona, también secretario de Acción Sindical y Relaciones Internacionales de la FCGT de 2009 a 2014. Ha sido también presidente de la Fundación Salvador Seguí desde 2014. Y en estos momentos, como bien les decía, militante en BAT, Organización Libertaria de Cataluña, y está a cargo de la Secretaría de Relaciones. Eh, Quisiera, a diferencia como hicimos hace un momento, Emily, que tú nos comentaras, en tu opinión personal,
de tu producción como académica y literaria, cuáles crees que son como el tema que redondea tu producción y algunos de los libros más importantes que puedas, precisamente de tu autoría o coautoría, que puedas recomendarles a las personas que nos están escuchando? Bueno, fundamentalmente he trabajado cuestiones sobre sindicalismo revolucionario en las tres primeras décadas del siglo XX. Por otro lado, el tema de la revolución social en España, más bien ligado con aspectos de la educación, que luego también os explicaré alguna cosa, y tengo un libro publicado justamente el año pasado al respecto, que se llama Movimiento Libertario y Educación en España 1901-1939, y también he trabajado el tema de la transición política en el Estado español en los años 70, ¿no? Tanto en publicaciones colectivas de algunas universidades como luego a nivel de trabajo en algunos congresos y algunas jornadas al respecto. Quizás esos serían un poco los tres ejes, perdón, de mi trabajo, y luego hay alguna cosa un poquito diferente, como es la edición de un libro sobre un congreso muy importante de la CNT en el año 1918, el llamado Congreso de Sants, del cual recuperamos las actas y otras cosas y publicamos en la Fundación pues en el 1918 justamente que se cumplía, perdón, en el 2018 que se cumplía el centenario, ¿no? En principio, fundamentalmente hago eso. Trabajo ese tema. En algún momento he coordinado también ciclos para bibliotecas y centros cívicos de la ciudad de Barcelona alrededor de la guerra civil, y también el último que he estado haciendo este año pasado y hasta marzo del 2020, pues sobre el franquismo, ¿no? Que es un tema desgraciadamente eh, que nos atañe muy intensamente en la actualidad, porque hay neofascismos pululando por España y con representación parlamentaria, y en cambio hay un cierto desconocimiento, ¿no?, de lo que en realidad significó la dictadura franquista, de la que hoy también hablaremos, al menos de sus inicios, aunque no me voy a dedicar mucho a hablar de dictadura teniendo la revolución en el otro lado, ¿no? Ese sería fundamentalmente el trabajo que he desarrollado como historiador. Vale, gracias. Y precisamente entremos de fondo, pues porque ya tuvimos como Sí. ese lapsus ahí técnico, Ajá. que nos comentes y nos des tu presentación sobre este periodo de la revolución en la España del 36 y que hoy Sí. traemos a colación para acá, en nuestra región, en Latinoamérica, en Colombia, eh, con el objetivo de ahondar nuevamente en cuáles fueron los principales factores que se dieron para que ocurriera toda esta revolución más allá del levantamiento militar por parte del sector de Franco, ¿sí? Tengo entendido que pues, no, te daría la palabra y después de eso tendríamos algunas preguntas. Muy bien, pues bueno, como dije anteriormente, que no sé si se me escuchó, quiero agradecer a Vía Libre esta oportunidad bueno, y esta relación cada vez más fluida entre nuestras organizaciones, que espero que además continúe y ampliemos, ¿no? Para explicaros esto en media hora, que es un poco el margen que nos hemos situado, he seguido un poco el guión que las compañeras de Vía Libre me propusieron, y la primera parte, más cortita, sería respecto de cuál es el contexto de esa revolución, ¿no? El contexto de la revolución es, a nivel mundial, estamos muy cerca, o todavía se está sufriendo el crack del 29, la crisis económica provocada a partir del crack del 29. A nivel europeo, es el ascenso de los totalitarismos capitalistas, del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, y
por otro lado, lo que tenemos es una permisividad y una acción de las democracias burguesas europeas, especialmente de Gran Bretaña y Francia, frente a estos sucesos, a estas ascensiones de los totalitarismos capitalistas, cosa que también demostrarán en la Guerra Civil Española y que luego tendrá las consecuencias que tendrá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la Guerra Civil, como sabéis, los regímenes totalitarios europeos, los regímenes fascistas, participarán al lado de los golpistas, mientras que las democracias burguesas europeas se mantendrán, vamos a decirlo con muchas comillas, neutrales. Y por otro lado, bueno, hay una ayuda condicionada de Rusia en la que probablemente entraré después. Por lo que respecta a España, habría que decir que en el año 31 el descrédito de la monarquía borbónica era ya absoluto y unas elecciones municipales provocaron la caída y la huida al extranjero del rey Alfonso XIII y además la proclamación de la República, es decir, la Segunda República Española se proclama no después de unas elecciones generales, sino después de unas elecciones municipales en las que tampoco es que la coalición republicano-socialista y de izquierdas gane a nivel numérico, pero sí gana en las principales ciudades del Estado y esto provoca el fin de la monarquía. Hay como tres etapas en esa república, una primera etapa del 31 al 33 con un gobierno republicano socialista que no acomete las reformas que en principio estaban planteadas. Hay una segunda etapa entre el 34 y el 36 de un gobierno de derechas burguesas y profascistas que provoca, entre otras cosas, pues la revolución de Asturias, que a lo mejor os suena, en alianza CNT-UGT y un conflicto de competencias con el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y en febrero del 36 vuelve a haber elecciones y gana el Frente Popular. En mayo de ese mismo 36 se produce un congreso muy importante de la Confederación Nacional del Trabajo, la principal organización, bueno, la gran organización anarcosindicalista en España, en el cual se aprueba el llamado concepto confederal del comunismo. Lo explicaré un poquito después también. Hola Emily, ¿nos escuchas? Mm, Creo que estamos teniendo problemas con la conexión con Emily. Bueno, de hecho, allá en Valencia son como más allá, más de las 9 de la noche ya en este momento. O sea, pero aunque recién está anocheciendo. Vamos a intentar retomar la conexión con Emily. Vale. Esperemos a ver si él se vuelve a conectar. Mientras tanto, como siempre, invitarles a visitar nuestro sitio web www.grupovialibre.org. En la parte de la izquierda van a poder encontrar siempre nuestro boletín más reciente y de hecho una de nuestras últimas publicaciones da cuenta pues de la presencia que hubo de militantes de la organización en lo que fue la pasada marcha por el orgullo trans acá en la ciudad de Bogotá. Sí, es el artículo titulado Hoy como ayer las disidentes sexuales y de género siguen luchando. Está las reivindicaciones que se estaban manteniendo para esa jornada y las que y dicho como los objetivos y las nuevas jornadas que también se vienen. Esperemos un momento para ver si el compañero Emily se conecta. Para quienes recién se están conectando, estábamos con el compañero Emily de la organización EMBAT de Cataluña, quien nos está haciendo una introducción sobre el contexto de lo que fue la guerra y revolución en la España de 1936. Entonces, pues nada, esperemos unos momentos más. Mientras tanto, si quieren, permítanme, vamos como siempre mostrando nuestros canales
imagino que pueden estar viendo en este momento una vista de nuestro sitio web, como les decía. Para quienes muchas veces nos escriben al correo, donde pueden encontrar mucha la información que ha sido de nuestros eventos anteriores, incluso de lo que fue lo de los 10 años. Es mucho más fácil decirles que al ingresar acá a nuestro sitio web, que es perdón, grupovialibre.org, ¿sí? Aquí en la parte de la izquierda van a encontrar nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter, YouTube, que son las que principalmente manejamos. Y de hecho, eh, aquí en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar casi todas nuestras charlas desde unos años para acá. En especial acá tienen las charlas por las cuales nos han estado preguntando muchos años, que fue la charla sobre historia del anarquismo en Colombia, donde tuvimos la participación de distintas invitadas. Todas están acá subidas a nuestro canal de YouTube, también como las transmisiones del podcast de Trinchera Anarquista, el cual también pues está principalmente en Evox, en Spotify, pero pues si se sienten cómodas viéndolos en YouTube, pues aquí también van a estar. Y de las organizaciones que nos comentaba, que hablábamos con Emily, pues están muchas de nuestras organizaciones amigas listadas aquí en la izquierda donde dice compañeras en lucha. Emily, ¿nos escuchas? Sí, 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 sí. Te perdimos un momento, pero bueno, ya, ya. Si nos escuchas bien, entonces dale, no hay problema, puedes continuar. vale. No me veo en pantalla, pero supongo que No, ya, quizás ya, será... ya te ¿Sí? vemos. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿ha sido culpa mía o ha sido, no sé, si ha sido... eh, bueno, pues estaba explicando un poco el previo, ¿no? Al proceso, digamos, al proceso revolucionario. Yo ahora no consigo... Ahora sí, me veo en pantalla. Vale. Entonces, la segunda cosa que me pedíais era describir un poco el movimiento anarquista en España, o el movimiento libertario, por decirlo mejor, y deberíamos empezar, pues lógicamente, por la gran organización que es, que fue la CNT, ¿no? Eh, Voy a poneros algunas imágenes a ver si todo esto va bien y nos aguanta. Creo que podéis ver en pantalla, bueno, una bandera de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, perteneciente a la IT. ¿Me puedes confirmar que la veis? ¿Sí? ¿No? Ajá. Hola, te escuchamos también con algo de retorno, Emily, pero creo que todavía no ha cargado la imagen. Sí, Vale. tú estás compartiendo, ¿cierto? Sí, yo estoy compartiendo. Sí, no, creo que no me ha cargado nuevamente la... Vale, pues si vemos que el tema de las imágenes va a ser complicado, dejo de compartir y lo explico. Sí, pero que incluso ya tu cámara también se congeló. Ajá. Vale. Bueno, pues entonces simplemente lo explico, ¿eh? La CNT nace, la Confederación Nacional del Trabajo nace en 1910 en Barcelona, pero es heredera de la Federación Regional Española de la IT en el siglo XIX y luego de la Federación Regional del Trabajo de España, también finales del XIX, y de Solidaridad Obrera. Es una organización que en principio tiene una tendencia sindicalista revolucionaria hasta el Congreso de Madrid de 1919, donde podríamos considerarla formalmente anarcosindicalista en el sentido que adopta el libertario como objetivo finalista, ¿no? Una gran trayectoria histórica, participa muy activamente, convoca a las huelgas generales de 1916 y de 1917. También es muy significativa la llamada huelga de la canadiense, por la cual se consigue en España por primera vez la jornada de 8 horas y por primera vez en Europa, con carácter generalizado, y
sufre una brutal represión en los años 20 por el llamado pistolerismo patronal con la ayuda del Estado. No obstante, es una organización que a partir de los años 20, en los momentos en que puede funcionar con una cierta normalidad, estamos hablando de una organización con cientos de miles de afiliados. En los momentos de persecución, evidentemente, eso baja bastante. Tiene su mayor afiliación se daba en Andalucía y en Cataluña, y en los años 30 hará algunos intentos revolucionarios en Asturias, que os he dicho antes, y justamente en Andalucía y en Cataluña, donde se intentará proclamar el comunismo libertario en algunos de los territorios. La segunda organización importante del movimiento libertario español es la Federación Anarquista Ibérica, que es una organización política anarquista de carácter sintetista, es decir, donde se trata de sintetizar las diferentes corrientes del anarquismo basada en los grupos de afinidad. Es del año 27, 1927, y su gran despegue será precisamente en el proceso revolucionario. También estaría la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, surgida en el año 1932, también de carácter sintetista, es decir, con varias tendencias dentro, y que también se desarrollará fundamentalmente a partir del año 36. Y por último, Mujeres Libres, que es una organización específica de mujeres aparecida en 1936, en principio y bueno, en buena medida autónoma de la CNT, aunque muchas de estas mujeres o la mayoría de ellas estaban afiliadas a la CNT. Junto a eso, y si no, no podríamos entender lo que viene después, una amplia red por todo el Estado, aunque en la periferia mediterránea de una manera más clara, una red de ateneos, grupos naturistas, grupos excursionistas, el modelo de las escuelas racionalistas, que es un modelo muy singular del anarcosindicalismo español, es decir, escuelas libres e integrales basadas en el modelo de Ferrer y Guardia y dependientes en la mayoría de casos de sindicatos locales de la CNT, también de ateneos, pero sobre todo de sindicatos locales, ¿no? Y estructuras barriales, etcétera, sin las cuales no entenderíamos o no se podría entender el proceso revolucionario. Entro en el proceso revolucionario. Evidentemente, el proceso revolucionario probablemente no se produce en el momento en que las y los militantes de la CNT y del resto de organizaciones libertarias hubieran querido. No es el momento que ellas y ellos deciden, sí es el momento en el que se produce ese golpe de Estado del que hoy conmemoramos bueno, no conmemoramos nada, pero hoy se cumplen 84 años, que significa que hay una muy tímida reacción de la República y de su gobierno, y que por tanto es el pueblo en armas el que tiene que detener en muchas partes del Estado español ese alzamiento, ¿no? Ese llamado alzamiento nacional, ese golpe cívico-militar. Y eclesiástico también, porque no sé si antes se me escuchó, pero la jerarquía de la Iglesia Católica participó de una manera bastante decisiva, ¿no? Emily, Sí. sí, 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 perdón, te interrumpo. Que creo que tu imagen se quedó congelada. No sé si puedas volver a habilitar el botón de cámara, o sea, apagar y volver a habilitar el botón de la cámara para que podamos volver a verte. Sí, yo me veo, pero lo hago. ¿Ahora me veis mejor? Eh, ¿Sí? Yo sí me veo. Voy a intentar bajarlo yo de calidad, quizás, a ver si así, aunque se vea con menos calidad, ¿me veis? ¿Ahora mejor? ¿O sí, no. seguís? Eh, dame un instante y yo vuelvo a recargar aquí la página. Dame un, un momento. Sí. Listo. ¿Podrías volver a encender tu cámara? Ajá. ¿Ahora se ve? O yo me veo, ¿eh? Pero claro, si no me veis.
Eh, Creo que también se te escucha mejor, incluso creo que sin tus cascos. Creo que ¿Prefieres que me quite los cascos? es que creo que hay un retorno. Ajá, voy a ver. Perdón, ¿me oyes mejor ahora? Sí, ya sin el retorno, un poco lejos, pero se escucha bien. Sí, creo que pues acá nos aparece que no vemos tu cámara. Ajá. Sí, sé que tienes tu cámara detenida. Si quieres puedes hacer lo mismo que hice yo, que fue recargar la pestaña del navegador para que vuelva a tomarte la cámara. Vale, lamentamos acá nuevamente estos inconvenientes. Estamos tratando pues de llevar a todos y todas como la mejor experiencia a pesar de las distancias con el compañero Emily desde Cataluña. Eh, sí, creo que el problema es principalmente de velocidad de conexión de allá para acá. Entonces esperamos que él se pueda volver a conectar y podamos verle. Incluso él tenía una presentación con ciertas imágenes, más que todo afiches del momento de la guerra civil. Pero esperemos entonces un momento mientras él vuelve a conectarse. ¿Ahora? Hola, ya te vemos nuevamente. Sí. Bueno, Sí, y el sonido es bueno así? sí, ya no tenemos ese retorno. Disculpa nuevamente los problemas No, no pasa nada. y si quieres Estamos seguir aquí. donde quedaste. Vale, sí, estaba explicando que lo que se produjo fue una reacción fundamentalmente popular, del pueblo en armas contra ese golpe de Estado, lo cual dividió de alguna manera la península entre aquellos territorios donde el golpe de Estado triunfó y donde por tanto se fue cimentando el nuevo gobierno franquista o fascista, como queráis, y luego en cambio en los territorios donde las clases populares, encabezadas fundamentalmente por la CNT, consiguieron parar ese golpe de Estado, pues se creó una nueva dinámica, ¿no? Dentro de esa dinámica, y debido un poco a esa actitud un tanto timorata de la República, lo que las organizaciones libertarias y anarquistas decidieron hacer es iniciar un proceso revolucionario, que en muchas ocasiones se le ha considerado un proceso espontaneista y que yo soy uno de los historiadores y de los activistas que niego rotundamente ese espontaneismo. Eh, Evidentemente, como he dicho antes, no fue un proceso claramente preparado para ese momento, para ese verano, pero sí fue un momento que estaba pensado, ¿no? Antes por eso os he hablado del Congreso de Zaragoza, pero no solamente del Congreso de Zaragoza, sino de toda la trayectoria que tenía la CNT ya desde los años 10 y los años 20, ensayando en algunas huelgas generales, etcétera, procesos similares, ¿no? Eh, voy a trabajar o voy a explicaros tres aspectos del proceso revolucionario. El aspecto económico, el aspecto social y ético y el aspecto militar. Aunque quizás este es el que menos nos pueda interesar, ¿no? Digamos que en el aspecto económico lo que se produce es, al menos en aquellas zonas en las cuales el movimiento libertario es hegemónico,
es mayoritario, especialmente lo que es Cataluña, la mitad de Aragón y buena parte del país valenciano, de Valencia. Lo que se produce es la colectivización de las tierras, de las empresas y de los servicios públicos, no la estatalización, que era más bien el modelo en el que estaba la otra organización sindical, la UGT, en algunos casos, no en todos los sectores más radicales. Voy a poner algunos ejemplos en el tiempo que tenemos. Bueno, me hubiera gustado pasaros algunas fotos, pero creo que eso va a ser imposible. No sé si al final las podemos poner. Varios ejemplos de que no solamente se colectivizó porque no había otra opción que colectivizar, sino que se colectivizó y se hizo una gran labor al respecto. La primera sería, España prácticamente no tenía industria de guerra y en cambio, a partir de la industria del automóvil y de una cierta industria metalúrgica, los sectores anarquistas y también los sectores republicanos consiguen tener elementos de guerra, acorazados y otra serie de cosas, lo cual nos demuestra la pericia y la capacidad de esta gente para llevar adelante las colectivizaciones industriales. Otro ejemplo sería que cuando la primera vez que en España se puede tomar leche pasteurizada, es decir, leche libre de determinados problemas higiénicos, es precisamente en este momento. Es decir, la CNT consigue organizar a todas las diferentes industrias lecheras del país, en el caso de Cataluña, y introduce la pasteurización de la leche. Otro ejemplo podría ser el tema del transporte público. Es decir, en el momento en que Barcelona y su zona de influencia tiene por primera vez un transporte público organizado de manera unitaria, es decir, donde los tranvías no pertenecen a varias compañías, las líneas de metro no pertenecen también a varias compañías, las líneas de ferrocarril igual, sino que todo eso se integra en una red pública de servicios públicos, de servicios de transporte, perdón, es justamente en este momento, en 1936. Es decir, en 1936 el Sindicato de Transportes de la CNT tiene claro que debe integrar todo eso y lo hace a la manera que quizás lo tenemos en estos momentos, pero muchos años antes. Otro ejemplo de cómo las colectivizaciones funcionaron sería, por ejemplo, el tema de los cítricos valencianos, ¿no? Valencia es una gran productora de naranjas y de limones, muy apreciados, especialmente las naranjas en el resto de Europa, a pesar de que los dueños de las grandes propiedades habían desaparecido y se habían ido junto al franquismo, se habían ido al exilio para luego retomar y volver a entrar junto al franquismo. Esas zonas siguen produciendo, no solamente siguen produciendo, sino que se prepara a la gente joven de esos territorios para que lleven el tema de las exportaciones, la negociación con el extranjero, etcétera. Y España sigue exportando hasta bien avanzado el proceso de la guerra, es decir, desde Valencia se sigue exportando a Europa y se sigue obteniendo pues un dinero que por supuesto le va muy bien a la República y por supuesto también al proceso revolucionario. Lo que hacen las colectivizaciones no es que cada cosa colectivizada sea tierra o sea empresa queda únicamente en manos de los trabajadores y trabajadoras, sino que además hay una planificación de manera que no entren en competencia entre ellos, incluso se eliminan algunas fábricas que se consideran sobrantes y esa gente pasa a trabajar a otras fábricas del mismo sector. Esta, yo diría que desde el punto de vista económico es la gran obra de la Revolución Española, la colectivización. No llegan al comunismo libertario, evidentemente no tienen la hegemonía suficiente y la capacidad para llegar a este punto a nivel de todo el territorio, ni incluso de todo el territorio republicano, pero sí se avanza hacia un sistema colectivo de propiedad y de producción.
En los aspectos sociales, yo diría que de las cosas más importantes es el tema educativo, ¿no? Es el tema que yo más he trabajado y en concreto la experiencia en Cataluña se llama CENU, que son las siglas de Comité de la Escuela Nueva Unificada. Lo que se hace es que maestros, docentes y hombres y mujeres de la CNT que hasta entonces habían estado trabajando en esas escuelas racionalistas, se proponen crear un sistema público. Ese sistema público toma una serie de medidas que son muy avanzadas en aquella época, como por ejemplo la coeducación, que ya se practicaba en las escuelas racionalistas, pero que no se practicaba en las escuelas de la República y mucho menos en las escuelas privadas religiosas. Se abolirán las escuelas de las órdenes religiosas, sus espacios serán ocupados por esas nuevas escuelas públicas y se practicará una pedagogía racionalista e integral, ¿no? Es decir, se practicará o se impondrá en buena medida, por lo menos hasta el año 37, ese tipo de pedagogía. A nivel de sanidad, se avanza mucho en la prevención, en la sanidad pública, aparece por primera vez el derecho al aborto. Hay que decir que el derecho a la coeducación y el derecho al aborto son dos normativas que las libertarias y los libertarios plantean y llevan a cabo en aquellos sitios donde forman parte de la gobernanza, ¿no? Los liberatorios de la prostitución, un gran trabajo sobre el tema de sexualidad y métodos anticonceptivos, la maternidad consciente, etc. A nivel más ético, digamos que es un momento de eclosión de lo que en ese momento se llama el amor libre, cambian completamente los nombres, es decir, hay cantidad de nombres de personas que están absolutamente fuera del santoral. Se regulariza el acceso a la vivienda para todas las personas y por definir una cosa que me parece que es muy, muy especial, la organización Mujeres Libres crea un Instituto de la Mujer, por tanto, formación específica para mujeres, un Instituto de la Mujer en Madrid, otro en Valencia y en Barcelona el Casal de la Mujer Trabajadora y también la Casa de la Maternidad Consciente, ¿no? Como obras específicas de ese anarcofeminismo. Desde el punto de vista militar, la respuesta que se da son milicias populares mixtas, que con el tiempo irán variando, pero ahora, en todo caso, en el debate podemos entrar en eso. ¿Cómo hace esto el movimiento libertario? Pues lo hace desde la calle, desde los barrios, evidentemente, desde el frente, en el cual también participa activamente. Hay que tener en cuenta que todo este proceso revolucionario se hace mientras que se mantiene una guerra, y también desde las nuevas instituciones. Por ejemplo, en el caso de Aragón se constituye el Consejo Regional de Defensa de Aragón, integrado totalmente por militantes libertarios y libertarias, o desde las renovadas Gobierno de la Generalitat, Gobierno de la República, en el que en algunos casos se integran, o ayuntamientos que en muchos casos son mayoritariamente, al menos hasta mayo del 37, integrados por personas de afinidad libertaria. ¿Por qué he citado dos veces mayo del 37? Porque mayo del 37 es el ejemplo de la contrarrevolución, es decir, aunque muchas de las cosas siguieron hasta el 39 o el 38 en función de la entrada del ejército en los diferentes territorios del Estado español, en mayo del 37 se produce un proceso contrarrevolucionario orquestado a nivel estatal por el sector más social-liberal del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista. En el caso de Cataluña, por Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista Unificado de Cataluña y de tendencia comunista, y evidentemente con el apoyo de Rusia, de la Rusia soviética. ¿Cuáles son los argumentos para esa contrarrevolución? Pues el argumentario era que los anarquistas y los comunistas, es decir, unos marxistas heterodoxos de una organización que se llamaba Partido Obrero de Unificación Marxista,
ponían demasiado empeño en hacer la revolución y muy poco en ganar la guerra. Ese era uno de los argumentos. Otro de los argumentos era el miedo a que esa revolución estaba creando pánico en las democracias europeas y en los Estados Unidos y, por supuesto, en los empresarios y las burguesías internacionales. Otro tema era que, más de tendencia comunista, era que había que perseguir al POUM porque eran trotskistas, ¿no? Cosa que no era en absoluto. Y, por último, y evidentemente otro de los argumentos, era la incompatibilidad de la religión libertaria con respecto a la ayuda que Rusia estaba dando en esos momentos al gobierno de la República y que venía condicionada a que las tesis libertarias y anarquistas no fueran las tesis que se impusieron. Por último, siguiendo un poco vuestro guión, ¿qué cosas creo yo qué ejemplos o qué proyecciones pienso que se pueden sacar de esta revolución para el presente? Yo creo que la primera más o menos la he estado definiendo, pero para centrarla sería la caracterización global del proceso revolucionario, es decir, un proceso revolucionario que se intenta, ¿no? Por lo menos que sea global en esa dimensión que va desde lo militar a lo económico y también a lo social, al cambio en los modelos de vida. En segundo lugar, yo me plantearía como elemento fundamental la autogestión en todos los campos, también en el campo de la vida, y el protagonismo que tienen ahí las clases populares. Es decir, es un proceso revolucionario que entrega el protagonismo de lo político a las clases populares. En tercer lugar, yo diría que desmiente completamente la tesis, fundamentalmente tesis marxista, de que el anarquismo solamente tiene repercusión y puede más o menos triunfar o tener seguidores y seguidoras en sociedades campesinas o casadas. Yo creo que lo que os he explicado de las colectivizaciones industriales, es decir, Cataluña en ese momento era una de las zonas más industrializadas de Europa y en Cataluña las colectivizaciones triunfan y la producción industrial se demuestra que se puede dar de otra manera que no a partir del típico proceso empresario trabajador-trabajadora. Y por último, yo diría ya más relacionado un poco con nuestras dos organizaciones que esta revolución avala las tesis de lo que hemos dado en llamar pueblo fuerte, ¿no? Avala la tesis de que la construcción de pueblo fuerte, de organización popular previa al proceso revolucionario es un buen instrumento. Es decir, que no se trata de ir al proceso revolucionario con unas vanguardias iluminadas que ya solucionarán las cosas, sino que se trata de ir hacia el proceso revolucionario con unas clases populares organizadas que sepan qué es lo que tienen que hacer y que tomen su protagonismo en el proceso. Y bueno, si os parece, podríamos entrar en posibles preguntas o en temas que la gente quiera plantear. Sí, de hecho, muchas gracias, Emily, por tus aportes. De hecho, una de nuestras preguntas es, ¿cómo es en el contexto de hoy del trabajo en BAT? ¿Sí? El impacto de todo esto que ocurrió ya hace ya 84 años en términos de la lucha que se da en estos momentos por la recuperación de la memoria histórica, el tema de desaparecidos, desaparecidas durante la guerra y toda esta controversia que se armó por el tema de cuando se removió el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Sí, a ver, nosotros como en BAT hicimos hace ahora, creo que 2 o 3 años, hicimos unas jornadas sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de la revolución y cómo podría ser interpretada en estos momentos y, bueno, fue bastante interesante. Hicimos una serie de jornadas
tanto con organizaciones anarcosindicalistas y anarquistas de Cataluña como con movimientos sociales y evidentemente también hubo un apartado para historiadores, historiadoras, etcétera, ¿no? Bueno, habría que decir que lo que se ha producido en el Estado español ha sido bueno, tiene que ver con la transición y ha sido un intento de olvidar y de esconder estas realidades, ¿no? Tanto desde el punto de vista punitivo, ¿no? Y desde el punto de vista más duro, como tú comentas, ¿no? Seguimos teniendo, no sé si la gente que nos escucha lo sabe, pero después de Camboya, España es el país del mundo que tiene más muertos no localizados y, bueno, sí localizados porque están muy bien localizados, pero no recuperados sus cadáveres, ¿no? Bueno, es un hito que no nos gustaría tener, pero que está ahí. No está ahí únicamente porque hubo 40 años de franquismo, porque desde el año 77 se supone que vivimos en un proceso democrático y además en ese proceso quien ha tenido más años el poder ha sido precisamente el Partido Socialista. Obreros también, por cierto. Sin embargo, todo eso no ha dado para que haya una ley de memoria histórica correcta y coherente y no ha dado para que los diferentes gobiernos, ¿no? Tanto el gobierno central como los diferentes gobiernos de los diferentes territorios, dado que estamos en una estructura, no diría yo que federal, pero algo parecido, han utilizado y han empleado sus capacidades para que se pudiera hacer esta recuperación. Claro, cuando ante esto nos encontramos con un tema como el sacar a Franco del Valle de los Caídos y que eso cree una controversia como la que crea en la población española, en determinados aparatos del Estado, en determinados medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues a la conclusión a la que llegas es que esa magnífica transición supuestamente que se hizo en España, que nuestro rey y gente como Felipe González y tal va explicando, y especialmente os explica en Latinoamérica, porque se ve que necesitáis mucho que os expliquemos nuestra magnífica transición, pues tiene de todo menos de magnífica, ¿no? Y la transición española se caracteriza por la impunidad, por la ley, de alguna manera por la ley del olvido, ¿no? Y por tanto por la impunidad, cosa que contradice las leyes internacionales, por la impunidad hacia los crímenes de lesa humanidad. De manera que supongo que sabéis también que hay una juez argentina que ha citado a algunos exministros españoles y otra gente que sigue todavía viviendo y que el gobierno español, a veces de derechas y a veces de izquierdas, en ningún momento se ha preocupado para nada de que estas personas abandonen, o sea, o les sea tomada la declaración en España o abandonen España para irse a Argentina a declarar, ¿no? La transición española está basada en ese pacto entre el franquismo y las nuevas fuerzas políticas y claro, eso trae como consecuencia todo lo demás, ¿no? Hay sectores de izquierda que no les interesa recordar lo que hizo el anarquismo y el movimiento libertario, aparte de toda la dimensión esa humana que tú planteabas, ¿no? Es decir, cada vez hay más gente que eran niños o niñas en ese momento y que se está muriendo sin la posibilidad de recuperar los restos de sus padres, madres, tíos, etc., ¿no? Un ejemplo, bueno, nefasto de lo que nunca se debería hacer en una situación como esta. Vale, ya hay otra pregunta pues que nos hace el compañero José, también de aquí a Vía Libre, son muy puntuales sobre el momento histórico. Sí, Una es cómo fue la actividad de la CNT con los campesinos y campesinas antes de las colectivizaciones. sí.
¿Quieres que responda a esa primero? Sí, sí, ahorita te hago la otra mejor. Ajá. Bueno, la CNT en determinados territorios del Estado, especialmente en Andalucía, en Aragón y en algún otro sitio, organizó sindicatos de campesinos y llegó a tener una federación campesina, ¿no? Es verdad que probablemente el peso de las obreras y obreros de los sectores industriales y de servicios fue más potente que la de los campesinado en la CNT, pero sí es cierto que la CNT siempre se preocupó, especialmente, ya os digo, en Andalucía. Lo que pasa es que justamente Andalucía fue un territorio que quedó en poder de los golpistas y, por tanto, buena parte del proyecto que había para la tierra se tuvo que, o se trasladó, se llevó a cabo en otros territorios, como en la parte de Castilla-La Mancha y especialmente la mitad occidental de Aragón, ¿no? Pero sí que hubo preocupación por el tema, sí que existía una federación campesina y sí que el proyecto de la CNT con respecto al campesinado siempre fue en un país con mucho latifundio, siempre fue el de que el campesinado recuperara la propiedad de la tierra y la recuperara de manera colectiva. Vale, otra pregunta muy puntual, que de hecho me hace recordar esta escena de esta película Tierra de Libertad, cuando en Barcelona se enfrentan en las terrazas milicianos de la CNT y al otro lado están del Partido Marxista o del POUM, etcétera. Alguien nos pregunta también en el chat si existe obviamente hoy en día alguna especie como de o se mantienen estos conflictos internos entre organizaciones libertarias y otras de corte marxista, leninista. Bueno, no en esas Claro. dimensiones, ¿no? Por supuesto, pero digamos que quizás ahora mismo el marxismo-leninismo en el caso de Cataluña, en todo el Estado español, está muy de capa caída, al menos en sus sectores más ortodoxos. El Partido Comunista de España ahora mismo es una organización, eh, pues digamos que no especialmente grande, no diré residual, y que llevan muchos años utilizando otras fórmulas, ¿no? Como Izquierda Unida o ahora Unidas Podemos, etcétera, para plantear sus proyectos políticos, en general muy de tendencia electoralista, fundamentalmente, ¿no? Las tensiones en cuanto a la visión de lo que se desarrolló en el 36 y especialmente a lo que fueron los hechos de mayo del 37 siguen existiendo, ¿no? Siguen, bueno, es decir, que cuando llegue ese momento ya hay historiadores o historiadoras más cercanos al movimiento libertario y a otros más cercanos al movimiento marxista más ortodoxo nos citan para debatir sobre el tema, pues eso sigue estando ahí y se sigue produciendo los argumentos. Desgraciadamente parece que no hayan pasado 84 años o 83 en este caso y se siguen manteniendo muy parecidos, ¿no? Esa idea se sigue repitiendo excesivamente, esa idea pues, de que el anarquismo estaba ahí de una manera espontaneísta, que no se daba cuenta del peligro que suponía a nivel militar, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando todo tiene una explicación bastante más sencilla y es fundamentalmente la explicación. Pensad que el Partido Comunista de España se crea en el año 36, ¿no? Y en cambio entra en el gobierno de la República en el año 37, precisamente a partir de esto. Su entrada, que no era en absoluto necesaria para el Partido Socialista Obrero Español, se produce precisamente debido a la ayuda que en esos momentos está haciendo la Rusia soviética hacia la República Española
y evidentemente la contrapartida de esa ayuda era que bueno, el movimiento libertario dejara de tener un determinado papel. Al respecto, no sé si conocéis mucho el tema, bueno, si habéis visto alguna de estas películas y que más o menos podéis ver, una de las primeras cosas que hacen los militares del Partido Comunista pasado mayo del 37 es ir a tirar atrás las colectivizaciones agrarias. Las industriales no pueden porque aún no tienen fuerza suficiente, pero a tirar atrás las colectividades agrarias, es decir, a devolver de alguna manera la propiedad de las tierras a gente que justamente estaba en el otro bando, ¿no? Eso es una cuestión muy curiosa que nunca saben explicar, ¿eh? y que tiene que ver con ese modelo marxista ortodoxo de, bueno, pero es que tiene que haber propietarios, es que defendemos a los pequeños propietarios. Si recordáis, justamente Tierra y Libertad, hay unas imágenes de una asamblea muy interesante en la que alguien que ha conseguido unas cuantas tierras, según él, con el fruto de su esfuerzo, plantea que, hombre, ¿cómo van a colectivizar? Las suyas no, ¿no? Entonces, este pequeño propietario, esta pequeña persona que tiene una tienda, etcétera, todo este es esta pequeña burguesía, por llamarlo de alguna manera, es el papel o a la gente que representó de alguna manera el PC en este momento. Por ejemplo. Vale, daremos paso también a algunas de las últimas ya preguntas porque pues sumando el tiempo con los inconvenientes técnicos pues ya se nos ha estirado casi a una hora de tenerte acá como invitado, lo cual agradecemos mucho. Bueno, hay varias preguntas, pero trataría de precisar algunas. Alguien nos pregunta, a propósito de la realidad actual entre la relación de la CGT y la CNT, ¿no hay tregua en cuanto para defender el pasado conjunto? O sea, ¿cómo se mantiene esta relación? Yo creo que quizás ahora es uno de los mejores momentos. Hemos tenido momentos más tensos, pero precisamente yo soy presidente de la Fundación Salvador Seguí y la verdad es que podemos colaborar bastante bien con la Fundación Anselmo Lorenzo, que es una fundación más cercana a la CNT, y con otras fundaciones libertarias, ¿no? Y hay ejemplos, es decir, no se están produciendo cada mes o cada semana, que quizás sería lo interesante, pero tenemos algunos ejemplos de incluso haber coeditado algún libro en el cual están pues la CNT y la CGT y la Fundación Anselmo Lorenzo y la Fundación Salvador Seguí. Es decir, que cuestiones de este tipo se producen. A veces, digamos, ambas organizaciones, sus fundaciones y tal, reivindicamos, por ejemplo, Mujeres Libres, y hay 2 exposiciones de Mujeres Libres recorriendo el Estado español. No son exposiciones contradictorias y tampoco es un problema, ¿no? Pero yo diría que quizás este es uno de los momentos en que probablemente necesitemos ser más capaces de tener esa colaboración, especialmente sobre el tema de la recuperación de la memoria histórica, pero vuelvo a repetir, no es de los peores momentos, ni mucho menos. Vale, precisamente mencionadas a Mujeres Libres, alguien nos preguntaba también en el chat, yo creo que ya sería de las últimas preguntas porque no creo que nos podamos extender más. Sobre qué ejemplos puntuales tienes de la experiencia de Mujeres Libres respecto a la gestión durante las épocas de la guerra de revolución, de la gestión de los derechos sexuales y reproductivos. Sé que ya nos hablaste de algo, pero no sé si hay como más ejemplos puntuales. Sí. Bueno, habría que decir que Mujeres Libres es un gran ejemplo vamos a llamarle, anarcofeminismo,
que llegan en un momento que evidentemente todo el proceso de la guerra civil y la revolución yo creo que hace más complicada su inserción, ¿no? Pero no por ellas, sino porque por desgracia quedaba bastante machismo dentro del movimiento libertario, ¿no? Y porque evidentemente un espacio en guerra es un espacio un momento de guerra es un momento que da para más reacciones de este tipo, ¿no? Para más reacciones machistas o patriarcales, etcétera, etcétera. Y yo creo que Mujeres Libres hace un gran trabajo, ¿no? en la medida que puede. Yo antes he situado el tema de la creación de instituciones educativas o formativas propias de mujeres. Eso no se había visto en el Estado español y yo creo que no lo volvemos a ver prácticamente hasta Chiapas y Rojava, ¿no? Posteriormente. Bueno, hay 4 instituciones fundamentales que son diferentes: el Instituto de la Mujer de Madrid, el Instituto de la Mujer de Valencia, el Casal de la Dona Treballadora, de la Mujer Trabajadora en Barcelona, y especialmente una muy significativa en Barcelona que tiene más que ver un poco con lo que se preguntaba, que es el Centro de Maternidad Consciente, ¿no? Pues una de las cosas que Mujeres Libres trabaja mucho son aspectos relacionados, por un lado, con el tema de la prostitución. Son las principales iniciadoras de lo que se llaman los liberatorios de la prostitución, primero en Barcelona y luego lo extienden allí donde lo pueden extender. Hay que decir que una de sus Mujeres Libres, si os fijáis, he pretendido no decir ningún nombre porque me parecía que esto era una obra colectiva, ¿no? Pero bueno, ahora lo voy a decir. Amparo Poch, que era una médico muy interesante, trabaja muy a fondo todos los aspectos sanitarios y todos los aspectos sanitarios y sexuales relacionados con las mujeres, ¿no? Ella será la directora precisamente del Casal de la Mujer Trabajadora de Barcelona y tiene una amplia trayectoria con respecto a aspectos sexuales y afectivos que están recopilados. Últimamente hay algún libro sobre ello, están recopilados ahí. Y hay un doctor, voy a citar otro nombre, que se llama el doctor Martí Ibáñez, que tiene también un papel muy importante en toda esta época a nivel sanitario, pero que precisamente es uno de los primeros médicos libertarios, por supuesto, y catalanes y españoles que trabajan el tema de la importancia de la sexualidad con respecto a determinadas enfermedades y no únicamente las enfermedades de transmisión sexual, es decir, con las depresiones, en ese momento ellos no hablaban de roles de género, ¿no? Porque no era un lenguaje que se utilizaba, pero que de alguna manera empieza a introducir. Pues yo creo que el papel de Mujeres Libres fue un papel fundamental. Desgraciadamente tengo que decir también que creo que el movimiento libertario español no lo entendió excesivamente. No es que trabajaran contracorriente, pero pongo un ejemplo. Es decir, cuando se van al exilio se crea un Consejo General del movimiento libertario y justamente de las 4 organizaciones que yo he dicho anteriormente, FAI, Federación Anarquista Ibérica y Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, sí que forman parte de ese consejo. Mujeres Libres no. Bueno, creo que fue un precioso momento por parte de Mujeres Libres y entiendo que el movimiento libertario español creo que las ha reconocido muy posteriormente, a partir de los años 70, la aparición de determinados libros, etc. Hay, por cierto, antes de entrar, y voy a aprovechar el momento porque es muy fácil de apuntar,
Existe un documental que se llama Indomables, que es un documental de ahora, de este milenio, precisamente sobre la trayectoria de mujeres libres, muy interesante, que, si no me equivoco, en la actualidad es libre y seguramente que encontraréis en Vimeo o en YouTube, ¿no? Indomables. Sí, sí, de hecho está en YouTube, estaba verificando. Ahora yo comparto el link con el documental a las personas en el chat. Creo que ya podríamos ir finalizando. No está de más, quisiera que, bueno, las personas que quisieran conocer más de tu trabajo, incluso de tu programa en Radio Clara, no sé dónde más pueden conocer de tus publicaciones, tus libros, tus disertaciones, etcétera. Bueno, yo la verdad es que soy un poco nefasto para estas cosas. ¿No? Debería tener algo que no tengo, pero bueno, si se clica mi nombre y mis apellidos suelen aparecer cosas, suelen aparecer textos y bueno, pues si queréis puedo intentar escribiros algunos de los últimos libros que he publicado. No sé si yo creo que no se distribuyen en estos momentos en Latinoamérica, son de editoriales catalanas o españolas y Radio Clara, pues creo que se puede entrar a través de Internet, ¿no? Y escucharme. La verdad es que no tengo un sitio web en condiciones en el que haya ido agrupando y agolpando todas mis publicaciones, pero en general si se pone mi nombre aparecen bueno, toda una serie de artículos y intervenciones, incluso yo creo que hay cosas en YouTube, he participado también en dos documentales que los ponía en el currículum, ¿no? Que tienen más que ver con el proceso de la transición que con esto que estamos hablando. Y que creo que también son relativamente fáciles de encontrar. Eh, Bien, gracias Emily. De hecho, nuevamente, mil gracias desde el video que nos mandaste con los saludos por los 10 años de Vía Libre y esta relación que se va consolidando con, junto a Embat y como bien tú lo decías, lo que nos unifica es como esta bandera de lucha de organización en torno al ideario de construcción de pueblo fuerte, ¿no? Creo que precisamente en estos momentos de la historia es donde creo que necesitamos organizar, o sea, propender por más esfuerzos organizativos, colectivos, si bien las organizaciones políticas son importantes en estos momentos, pienso que el que hacer el trasfondo de cada organización es son importantes, pero creo que es más importante como pensar en la acción en el concreto, del impacto que podemos tener en las distintas economías a raíz de esta profunda crisis. Bueno, no queda más que agradecerte. No sé si quedaron preguntas por fuera. La verdad pues es que ya se nos pasa el tiempo del evento, ¿sí? Pues de hecho incluso Emily está desde mucho antes con nosotros cuando tuvimos estos problemas técnicos. Nuevamente a quienes llegaron muy tarde al evento o lo que sea, pues siempre colgamos estas charlas en nuestro canal de YouTube para que ahí las puedan encontrar. Nada, creo que agradecerte, Emily, por tu disposición, tu tiempo para comentarnos todo esto y no sé si quieras dar unas palabras finales. Perdona, yo hay un momento que te he perdido. No hay problema. No, estamos ya cerrando acá. Quería darte la palabra por si querías dar algunas palabras finales. No, lo mismo, es decir, que os devuelvo los agradecimientos multiplicados, que ha sido un placer estar con vosotras y con vosotros y bueno, que si hay alguna de la gente que nos ha escuchado que está interesado en alguno de estos temas, pues yo os pasaré mi correo electrónico para quien quiera o para si alguien quiere más bibliografía o más documentales, más películas de ficción al respecto, etcétera, pues bueno, es mi trabajo
vuestra disposición. Lo canalizo a través de vosotros si veis y vosotras, si veis que realmente existe este interés, pues sabéis cómo conectarme y yo responderé con total agrado y dedicación, vamos. Y reitero, nuevamente, muchas gracias. Vale, muchas gracias al compañero Emily y les esperamos a todos y todas en un próximo encuentro Acrata. Muchas gracias.